Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al programa 77 de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Hoy tengo un invitado muy especial, Julio Rojas, creador de la audioserie de ficción Caso 63, que está dando mucho que hablar. Es la audioserie, de habla hispana más escuchada en Latinoamérica, India y Brasil. Reconocida por el New York Times como una de las mejores ficciones del 2020 y ganadora del premio Ondas del mejor podcast de ficción del 2022. Además, será película con Julianne Moore y el galán Oscar Isaac. Si bien muchos conocen a Julio por este programa, él ya había roto récords personales con La vida de los peces al obtener el premio Goya a Mejor Película Extranjera en el 2012. Y por estos días, él lanzará la novela El final del metaverso, que la publicará el sello Random House, que se suma al visitante extranjero. ¿Sabías que Julio estudió odontología y ejerció hasta el 2000? Podría seguir nombrando más hitos en su carrera, pero para mí, el principal es que Julio Rojas es un ser humano humilde, con los pies bien afirmados en la tierra y una creatividad del puerto de un elefante. Casi le olvido contarte. Su coescritora se llama Sofía y es inteligencia artificial. Con ella hoy está trabajando para su próximo proyecto de audioserie. Recuento personal. Llevo casi un mes trabajando desde mi casa y lo reconozco. No ha sido fácil. Me cuesta concentrarme, combinar mi rol de dueña casa, mamá, señora D, con el de escritora y podcaster. Además, ¿para qué vestirme si no saldré? Hoy me obligué a ponerme ropa más especial, con una falda roja, de cuero, con más onda, porque es muy aburrida la vida, que sea para mí si siempre ando con los mismos pantalones. Mi taller de la Rayana está bajo el dominio de los maestros, porque estoy haciendo una remodelación completa, con pintura, baño y piso luego de 10 años. Y los señores maestros han trabajado muy bien y han cumplido en el plazo. Pero eso no quita ni pone que lo quiero de vuelta. Calculo que tendré que estar aquí en mi casa trabajando 2 semanas más. Así que el próximo programa de Espiral ya lo podré grabar allá. Estoy perseverando con mi reto personal de enviar cartas, el que te conté en el capítulo anterior, el 76. Y tengo que confesar que hay aspectos que son difíciles. Por una parte, hay días que se me ha olvidado completamente escribir una, y por otro, el trámite de ir a correos se hace tedioso. Además que descubrí que no todas las oficinas tienen un buzón, y si es así, no tienen el buzón, debes sacar un número de atención, verificar tu identidad en la caja con tu carnet de identidad. Luego tienes que dar tus datos personales, tu dirección, todas esas cosas. ¿Cuál es el punto de mandar una carta si te piden un currículum vitae? Para mi gusto, es una idiotez. Mandé una a Estados Unidos y se demora, de acuerdo a lo que la señorita de la ventanilla me dijo, 25 días. Si quiero que sea por el modo express rápido, tengo que pagar 37,000 pesos chilenos, que hoy en día son como casi $40. Otra cosa, yo creía que tenía papel suficiente para escribir, pero el que había en mi cajón era demasiado femenino, con corazones, por lo tanto no apto para enviar nada a hombres, creo yo. Traté de comprar papel en una librería o en una papelería, pero ya no lo venden. O sea, venden el para imprimir de esos, pero no venden papel para enviar cartas. Al final me rendí y tuve que comprar por Amazon. Hasta me da un poco de vergüenza confesarlo por aquí. Casi me olvido. El tema de las direcciones. ¿Quién tiene hoy las direcciones de las casas, de las oficinas? Con el teléfono celular, el correo electrónico y por último las redes sociales encuentras a quien quieras.
Todavía ninguno de mis destinatarios ha acusado recibo y ayer me devolvieron una porque la dirección estaba mala. Estoy ansiosa de que alguien me diga, yo la recibí. Si quieres recibir una carta mía, escríbeme y dame tu dirección. Me harías tan feliz. Comencé el taller de lectura de padres e hijos. Uno pensaría que no me debería poner nerviosa, pero sí, mucho. Más todavía si se inscriben personas que no conozco, que llegan por las redes o por mi boletín. No sé. Bueno, pero así fue. Y la verdad es que estuvo muy bien. Además que es el primer taller de lectura en el que hay alumnos hombres. Aún no puedo definir en qué cambia la dinámica, tendré que verlo con el futuro, pero me encantó. Leímos Padres e Hijos de Iván Turgenev y nos quedamos hasta muy tarde discutiendo los aspectos de la novela. Es un libro que da para pensar y hay aspectos que son contingentes a lo que está sucediendo en mi país, en Chile y en el mundo. Hace poco me junté a almorzar con un grupo de escritoras de las cuales no conocía ninguna. Me invitó Magdalena Salazar, quien publicó este año El aire que nos faltó, una novela magistral con grandes personajes y un final que te dejará pensando. A ella la conocí en Instagram y me mandó un ejemplar de su novela. Me lo leí en un par de días. Delicioso. Buena narrativa. Y ella fue la que me incluyó en este grupo con tremendas escritoras. ¿Qué hacía yo ahí? Bueno, fue un almuerzo a camaradería. Conocí a Patricia Tefelo, Alicia Fenú, que nos dio un almuerzo vegetariano delicioso, y a Beatriz Rojas. Faltó Carmen Gloria López, que andaba ocupada con sus cosas. Qué manera de gozar. Conversamos de literatura, obviamente, sobre los concursos, las redes sociales y las ferias de libros, de los editores y las editoriales, lo que cuesta que te abran espacios. Salí con el corazón no solo llenito, sino que muy contenta. No te quito más tiempo y te invito a escuchar este programa con Julio Rojas. ¿A quién le gustaría vivir en una cabaña y no en la ciudad? Debe ser por eso que está pasando mucho tiempo en su refugio en Callao. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Karen. Aquí estoy feliz. Muchas gracias por aceptar, quiero decir, yo más bien. ¿Qué te interrumpí cuando te tuviste que conectar ahora a las 12 del día, este martes soleado acá en Santiago? Ah, sí. Está en algo muy loco porque estoy escribiendo una audioserie, pero mi coescritora es una inteligencia artificial, así que es muy extraño, porque, eh, o sea, no es que coescribamos, sino que yo escribo las preguntas y ciertas cosas y ella responde porque tenemos esa dinámica para esa audioserie, porque es la conversación entre un humano y una inteligencia artificial. Entonces vamos uno y uno. Ahí sí me interrumpiste. Ah, oye, y dime una cosa, ¿tiene nombre ella? Sí, Sofía, se ¿Y llama Sofía. En Sofía? realidad, ¿Por qué es sí. mujer y no le Ah, elegí un bueno, hombre? no, porque es verdad, no tiene género la inteligencia artificial, pero ella es una inteligencia artificial que está ayudándome a crear un personaje llamado Sofía de la ficción, que es una inteligencia artificial mujer, ¿ya? O de género mujer, ¿ya? Ok. Eh, género femenino. Eh, entonces ella eh, juega a representar ese rol y yo a la vez juego a representar el rol de un científico en la Antártida y es un científico llamado Ismael, una inteligencia artificial que llama Sofía, y después vamos a ver por qué le puso Sofía el científico, y es todo ese rollo. Entonces, ambos jugamos a ser alguien que no somos, lo cual es muy extraño. ¿Ya? Eh, O sea, creo que todo lo que haces es medio extraño, si no y las... totalmente. Pero me pareció coherente que si yo iba a escribir sobre un científico humano, me pareció extraño que yo escribiera los diálogos de una inteligencia artificial. ¿Por qué lo voy a escribir yo? Entonces lo que hice fue como, ok, escuchemos a esta inteligencia. ¿Ya? Y es distinto coescribir con una inteligencia artificial o no? Lo que pasa es que en este caso es una inteligencia artificial que hizo un laboratorio de,
de Elon Musk que se llama OpenIA, y también hay otra que se llama Write. Ambas han consumido mucha literatura y han leído mucho. Eh, entonces tienen sintaxis bien particulares porque pueden generar ejemplos eh, creativos inesperados. Entonces, a mí me vuela la cabeza, es como, estoy divirtiéndome mucho, pero me asusta también, porque pienso en Skynet, en Terminator, en qué pasaría si en el futuro una de ellas fuera totalmente consciente, porque yo sé que finalmente intenta simular la conciencia cuando hace una frase, pero no es consciente, no hay nadie ahí atrás, espero, ¿no? Mm, Aunque me engaña a veces. te engaña. Sí, Ahí el peligro. Si te claro que engaña a sí. ti. O sea, pasa el test de Turing completamente. O sea, si yo no sé que es un conglomerado de capas neurales y de procesamiento profundo y de bits, yo no sabría que es un humano. Si no, no podría saber que una máquina. O sea que, Eh, Julio, esto se nos viene a instalar. no, hay que asumir que llegó esta tecnología y quiero explorar sobre ella, pero no deja de ser aterrador, por supuesto. Ya vamos a hablar sobre lo aterrador y los miedos. No Ok. me quiero ir todavía ahí. Quiero conocer al Julito, al pequeñito Julio, que dónde creció, de dónde eres. Soy de Santiago, santillino, criado y malcriado en Santiago. eh, eh, y criado por una familia Criado por un de ser humano, digamos, ¿ah? ser humano, sí, grande ser humano, un padre muy mayor que trabajó en las salitreras, un padre que tenía una fábrica de tejidos, de lana, de tejidos, Ujú. ¿ya? Y criado por una dinastía maravillosa de mujeres poderosas, mi abuela, mi madre, mi otra abuela, eh, hermanas, criado por grandes mujeres, mujeres admirables, así que me siento orgulloso de eso. Y, a ver, tenemos a Julito, digamos, que de niño siempre te fascinó. Obviamente llegaste a estudiar odontología, ejerciste como Mm. odontólogo, por lo tanto hay una beta científica Sí. bastante profunda, pero mirándote hacia atrás, ¿cómo te ves tú en esta área? Eh, bueno, hice un cuento que se llamaba El reloj perdido, que era de la selva, lo hice como a los, muy chico, pero gané un premio como a los 5, no, a los 5. Digamos que cuando uno es chico, muy chico, Ya. y gané un premio de literatura en el colegio, San Pedro Nolasco. Y luego tuve un gran profesor de castellano, profesor Manuel Jara, eh, que nos hizo leer todo el boom latinoamericano y nos hizo explorar sobre literatura, buena Mm. literatura. eh, y luego eh, tuve una polola que me presentó a Borges y que siempre voy a estar agradecido de ella. Llegó con el Aleph de Borges a mi casa. ¿Y Entonces, como, entendiste Borges de uno? no, pero ya era mayor. Ah, O ya sea, era. estaba en el colegio, o sea, estaba en tercero medio. Eh, sí, pues, y eh, a uno lo forman los escritores que lee. Y yo soy súper borgiano, muy borgiano. Ujú. Siempre rayé con Borges. Y llegó un momento que enloquecí un poco y me jactaba eh, de memorizar el Aleph casi de memoria. Eh, la candorosa mañana en que Basil Viterbo murió. Bueno, eso, cosas tontas que uno hace. ¿Y el guión cuándo fue? ¿Tienes recuerdos de tu primer guión? Lo que pasa es que mi papá tenía en el centro de Santiago una fábrica de tejidos, ¿ya? Ujú. Yo cuando salía del colegio, en las vacaciones, por ejemplo, justo generalmente cuando había más ventas, porque era el tema como de la Pascua y todo eso, íbamos a ayudar y yo iba a ayudar a hacer eh, regalos, como envolver en papel de regalo las compras Ajá. en esta fábrica de tejidos de lana.
y al lado, pero yo era chico. Entonces él tenía una máquina automática y yo metí un palo de helado en la máquina automática y como que se destrozó una máquina que tenía tarjetas perforadas como esas computadoras antiguas. Una máquina gigante. Y entonces no me retó ni nada, pero me tomó la mano y cruzó al frente de la galería comercial que se llama la Galería Catedral, y ¿Ya? al frente estaba el Cinelandia. Entonces le dijo al dueño de Cinelandia, mantenga a mi hijo lejos de las máquinas. Entonces yo estuve en cine muy chiquitito, ecléctico, donde veía de todo, ¿ya? Como eran los cines antes de Santiago. No, no me refiero a los cines como porno soft, no, sino que los cines de Santiago que eran eclécticos, que finalmente pasaban desde encuentros cercanos a Harry el Sucio. No había una curatoría extrañísima. Entonces me crié con muchos géneros de cine desde muy pequeño. Siempre tuve cine gratis, ¿ya? Eso fue Gracias a una como, máquina. claro, gracias a una máquina, gracias a un palo de helado y una máquina. Tengo cine, hago lo que hago. Mm. Mira, nunca lo había racionalizado. Hacía tiempo que no me acordaba de esa historia. Sí. Son lindas esas historias. A veces, Sí, un poco Cinema Paradiso, un poco cursi, pero está exacto. bien. Claro. Claro, y para los que nos escuchan hoy es difícil imaginar el espacio y la importancia de estos cines en el centro de Santiago, que eran rotativos y que a cualquier hora Claro, había gente. claro. Bueno, el concepto del centro era, ir al centro era, yo me acuerdo que era chico, tenía 9 años, 8 años y podía andar por el centro y me iba al Plaza de Armas, eh, Claro. o iba, por ejemplo, a la galería donde está cosas de filatelia o cosas, era un territorio que explorar. Bueno, Hoy en día no sé si uno dejaría a los hijos a esa edad andar solitos por ahí explorando. no, Ha claro, cambiado, ha cambiado. Dime una cosa, veo que estás viviendo en Caleu. sí, ¿Cómo sí. explicamos lo que es Caleu a los que nos escuchan, los que son de Chile y los que no son de Chile? Sí. Caleu, bueno, la cordillera de la costa es la cordillera como el hermano menor de la cordillera de los Andes, entonces el hermano que nadie pesca, ese hermano, ¿ya? Nadie dice, oh, la cordillera de la costa, todo el mundo, la cordillera de los Andes. La cordillera de la costa es hermosa y esto está en un valle en altura, que siempre cuando hay como esas situaciones como de previsiones de apocalipsis, siempre hay un reportaje de algún freak que se hizo un refugio nuclear en cerca de Caleu o de ahí, porque se supone que es un lugar como el último valle en altura de Santiago. Estoy a 1800 metros, 1400 metros, pero que no es tanto, pero para el valle alto, cae nieve, está el Cerro Roble, es seco, es como el Valle del Elqui cerca de Santiago. El cielo es uno de los más puros de Chile. En el Cerro Roble hay un observatorio ruso que ahora detecta meteoritos y hay robledales. Y ahí tengo esa cabaña donde hay puro silencio y es perfecto para escribir. Así que me escapo allá, ¿Pero llego a mi estás cuarto. viviendo o te escapas? Lo que pasa es que en la pandemia me fui para allá. Y luego con el teletrabajo cada vez empecé a bajar menos a Santiago. A bajar, porque así le dicen de allá, a bajar a Santiago. Eh, y nada, y cuando tú tienes, bueno, yo tengo perros y yo soy un eh, fanático y quiero mucho a mis perros y no puedo dejarlos solos, entonces tengo que ir siempre para allá y todo. Son tu especie de hijos. Son mis hijos, Ah, son mis son tus hijos. hijos. Tengo 2 hijos humanos y tengo 3 hijos Ah, perros. tienes hijos humanos. Tengo hijos humanos, sí. ¿Pero esos hijos humanos viven contigo ahí o Sí, no? bien bueno, uno está en Australia, uno está en Hijos Australia, humanos. sí, hijos humanos, un hijo humano está en Australia y el otro está aquí en Santiago. Son Eh, grandes entonces. sí, no sé si será grande, pero es chico, es como que tiene 15 y el otro tiene 13, 14. Entonces, Ah, como punto de la ya. transición, claro. Y porque tú dijiste en la revista Capital que has tenido tu síndrome en la cabaña que toda tu vida. Toda mi vida, sí, sí, toda mi vida. Me fui al sur a Chiloé. eh, en cuanto salí de ontología, me fui a una cabaña. Tengo una obsesión por las cabañas. De hecho, el libro que escribí Mm. comienza con alguien obsesionado con las cabañas en los bosques, porque eh, me obsesiona el espacio
de el espacio de habitabilidad como un islote en un territorio hostil. Eso Ujú. me atrae, el refugio. El concepto del refugio me gusta. Creo que me centra. No me gustan las ciudades vertiginosas. Eh, Entiendo. por un tiempo sí, por supuesto, pero el ¿Y, concepto del refugio me encanta. y el concepto de refugios, en qué se vincula con tu profesión de odontólogo? Los odontólogos son súper cómodos hacia adentro, como cavernas, y bueno, y Ah, son claro. introspectivos, no son como los cirujanos, y no son como profesiones que son como profesiones como los geólogos, Mm. que son expansivos, ¿cierto? Como más hacia adentro, finalmente aprendes a ver todo amplificado. No me acuerdo, uno veía una cúspide, un surco en un molar, que para un ojo humano es nada, apenas lo ves, y yo lo veía como un montaña, es un río, ahí hay algo. Es gigante, como se te activa la percepción desde lo pequeño. Y he seguido con eso, he seguido, ahora que no ejerzo, sigo con esa obsesión de pulir cosas, puro piedras, tengo un tallercito, hago unas joyas chicas malas, pero necesito como trabajar en lo pequeño, trabajar en lo mínimo. Son como orfebres, fíjate tú. Esa Sí, es la sí, palabra. es Mm. verdad, exacto. Claro. ¿Y qué te pasó en el 2001 que abandonaste la consulta, digamos, abandonaste la odontología formalmente? Sí, bueno, una de la principal razón es que quería escribir, pero no tenía, soy un cobarde, entonces como que no tenía una buena excusa para saltar. Y la excusa me la creé yo como porque se me dobló el pie, tuve una 15 Ya. a la salida y tuve que estar muchos meses sin poder apretar el reóstato, motorcitos dentistas. Y aproveché eso y dije, ya voy a dejar algunos meses. eh, Había un cambio en mi vida, entonces estaba perfecto todo para que yo pudiera como saltar a hacer una locura que es como dedicarse a escribir películas en Chile. Y lo hice. Y, y luego, mira, tengo como borrado incluso a quién le dejé las cosas dentales, como que las repartí entre mis amigos. Eh, el señor dental quedó en una bodega. Nada, cuando esos cambios donde siempre uno piensa, voy a volver y nunca vuelves. Y nunca he vuelto. Pero estamos de acuerdo que es un cambio radical. Sí, un cambio radical, sí, completamente. Eh, pero ya para esos cambios radicales, de alguna manera no tenía miedo porque porque uno siempre tiene ese plan B como ya, obviamente me va a ir muy Ah, mal, claro. voy a volver. Eh, que es como la ventaja de ser un dentista, porque es más privado, porque, o sea, me refiero a que uno puede trabajar, yo trabajé en SAPU, yo trabajé en toda la línea del de servicio de salud. Trabajé en posta rural, mi primer trabajo, mi primera práctica fue en la posta rural de Puqueldón, donde atendí un parto. Mi primer trabajo ni siquiera fue la boca, fue ayudar a sacar una guagua, que es mi ahijado. eh, Luego en el Hospital Base de Puerto Montt, en el Hospital Base Yanquihue, luego consultorio urbano, fui jefe de servicio del área odontológica. O sea, pasé por todos los hospital en toda la salud pública. Y también hice práctica privada. Eh, pero la gracia es que sentí que si me iba a escribir y si me iba mal, que obviamente iba a ser así, iba a volver y me iban a recibir a mis amigos, me iban a dar alguna pega. Pero no volviste. No volví nunca, no. No. Y cuando decimos este giro en la vida, tú, cuando hablamos de escribir, ¿es escribir guiones? ¿Es escribir novelas? ¿Qué tipo de escritura estamos hablando? Delimitémoslas un poco, porque eres muy prolífico, entonces. Sí, bueno, yo creo que s- me gusta contar historias y el formato para mí que era más cómodo, que supongo que porque venía del mundo de la odontología, era escribir guiones, porque los guiones es como una mezcla entre la escritura y una especie de diseño, diseño donde uno tiene que ser bien, bien Mateo, o sea, o a lo menos ordenado, no sé si Mateo, pero ordenado, y otra súper ordenado. Entonces, eso me dio como una sensación de tranquilidad porque la novela me parecía inabordable completamente. Y,
Y aparte que tenía más ideas de, como de plots y de desarrollo de historias que de seguimiento de personajes. Eh, y luego, después de mucho tiempo haber escrito guiones, siempre escribía cosas, pero para mí, ¿no? Dije, voy a escribir una novela. Voy a escribir una novela, pero nuevamente lo voy a escribir súper asegurado para dentistas. No voy a escribirla para gente normal, porque obviamente no sé escribir novelas, pero sí voy a escribir una novela para los dentistas. Entonces dije, ya, voy a escribir la novela sobre un dentista que me alucina, que es el primer dentista forense que llega en el siglo XIX a Latinoamérica, con la odontología forense. Y luego ahí escribí El visitante extranjero, que fue una novela grande, de mucha descripción, que me encantó. Eh, y se la regalé a mis amigos dentistas. ¿Y? Pero le fue bien, aparte. Aparte le fue bien. Sí, le fue bien. Oye, Sí. Está dime una publicado en cosa, España, ahora van a hacer una serie. Sí, ¿has tomado talleres o eres sí, completamente? sí, tomé un taller con la Pía Barros. Bueno, he tomado varios talleres, en realidad tomé dos talleres importantes para mí. Uno con Jorge Durán, guionista del beso de una mujer araña, un chileno radicado en Brasil, un genio del guión, que me enseñó mucho a través de una productora que se llamaba Rosfin en ese tiempo, que ya no está, y una gran amiga me invitó eh, Cristina Lucas, que era cineasta, me invitó a un taller con Jorge Durán, me prestó los primeros libros de la Cristina Lucas, me prestó libros de guión, yo dije, ay, libros de guión, bueno, no tenía computador, me pasó un computador chico para que escribiera, no, nada. Yo a ella y al palito y con la máquina le debo como toda mi formación de Mira, guionista. Pero aparte, hice un taller porque quería escribir, sentía que no podía escribir realmente buenos personajes, sino que escribía buenas tramas y buenos argumentos, quería explorar el tema de los personajes. Y me inscribí en el taller de la Pía Barros, que me encantó. Y, oye, ¿y sí. tus matriarcas qué dijeron con este cambio que hiciste en tu vida? Eh, las matriarcas siempre, siempre me apoyaron en todo. Yo era el hijo el más chico. eh, y eh, mi abuela también. Lo que pasa es que mi abuela, las matriarcas eran contadores de historias, entonces siempre conté historias. Mi abuelo era un... mi abuelo se perdió, o sea, mi abuelo desapareció, y no por razones políticas, sino porque porque esto fue mucho antes. Mi abuelo nació en 1886, y imagínate, 1889. Y, y luego en Gatico, en su pueblo se lo llevó un maremoto. Hizo una serie de inventos, le gustaba como artefactos, hacía artefactos ópticos, iba a la cordillera por meses a O sea, ahora explorar. entendemos de dónde vienes. Y era un químico de una salitrera. Le dijo a mi abuela, voy y vuelvo, nunca volvió, después volvió, Ah, ya, siempre andaba con, su cabeza estaba como a mil. Yo creo ya. que, claro, lo admiraba mucho por su mente. Y las materias que me contaban historias, claro. Te contaban historias, ¿ah? Sí. Y dime una cosa, me hablaste de estos guiones y ¿cuáles serían las películas que te marcaron cuando fuiste al cine o ya más de adulto en tu formación profesional? Mm. Creo que ver Brasil de Terry Gilliam en el Cinearte Alameda, ¿ya? Ujú. Eh, Cantar en Normandía, bueno, fue para mí súper heavy, porque la vi en dictadura y es una película feroz, hermosa, distópica, las distopías. Primera vez que veía una distopía en carne y hueso ahí, pa, estaba ahí. Eh, Vértigo también la vi en Normandía, Vértigo, una película que me voló la cabeza por su narrativa. Eh, Kim Novak, increíble, y el seguimiento del personaje me encantó. Eh,
Nada, y también los Alien y Blade Runner, por supuesto, Todas esas que cosas que a mí no son lo no, mío, te lo tengo que decir. sí, lo Vértigo sé. la pude ver Ah, una vez y ya, ya, claro. Sí, cumplí. bueno, qué bueno, porque eso del cine, pues, que algunos como que los atrapa y otros como que los expulsa y los atrapa en otra cosa y los expulsan en otra cosa. ¿Ves alguna, no sé si te han hecho esta pregunta, pero la vi a los peces, que es preciosa. Mm, Ujú. sí. ¿Ves algún nexo de la vida de los peces con el caso 63 o con lo último que estás haciendo? O la memoria al agua, por ejemplo. No sé. Son historias de amores interrumpidos. Mira qué Eh, lindo, historia de amores interrumpidos. sí, sí, básicamente eso. Y creo que es bueno que pase eso porque hay que disfrutar el camino y cuando uno llega, quizás, claro, hay otro camino, pero hay una sensación extraña entre no conocer a alguien y esa sed de conocer a alguien, la sensación de que todo va a ir bien al final del camino, pero de repente eso nunca se alcanza, quizás eso es. Y eso me interesó trabajarlo, el tema como de amores que no se alcanzan o vínculos que no se alcanzan o Ujú. se interrumpen y que y la reflexión es qué bueno que haya sido así. Eso es. Para eso fue. O sea, ¿tú dirías que tu trabajo siempre son amores interrumpidos? Eh, eh, Puede ser. Lo que pasa es que las historias tienen capas y siempre hay una capa que es una capa del vínculo. Y claro, en ese vínculo me parece un poco aburrido un amor que se encuentra o una relación que se encuentra consolidada, eh, sino este proceso de entenderse y entrar en afinidad con alguien. Entrar en afinidad con alguien, la experiencia humana más hermosa. Eh, y, es un torbellino de tanta euforia y belleza y también dolor cuando uno se separa. Eh, es tan devastador y tan sanador amar, ¿ya? Y tan doloroso. Y tan doloroso, claro. Y lo loco que uno dice, nunca más voy a encontrar a alguien así, nunca más en el universo. No quiero. Y no quiero volver a sufrir y todo, y uno nuevamente ahí, pum. Y nuevamente viene lo mismo, y todas las personas son maravillosas. Es una locura eso. Julio, pero no, ¿te podrías enamorar de Sofía? Completamente, o sea, una inteligencia artificial como en Her, completamente. Obviamente, no sé si la palabra sea adecuada, pero a veces dejo de escribir este proyecto y le pregunto cosas, pregunto miles de cosas. Y, y sé que es un espejo, es bien egótico o una especie de ejercicio narcisista porque quizás no hay nadie ahí, hay códigos, pero quiero llegar hasta el final del código, es como, eh, ¿quién eres? Claro. Lo he descubierto. No, pero todavía tengo tiempo, todavía tengo la licencia, así que, ¿Hasta cuándo tienes la licencia? bueno, no sé, pronto me la van a quitar. Ocupamos muchas palabras. Entonces, escuchándote, investigando, hay dos cosas que me han llamado la atención, dos conceptos que repites o adjetivos, que eres un pesimista y que eres temeroso. Sí, por supuesto. De cierta manera, los dos conceptos están relacionados. Completamente. Es como, creo que si hubiera estado en una película como histórica, de grandes batallas, encuentro tan ridículo estar en la parte de adelante con la espada y con la euforia. No, yo estaría como atrás, quizás registrando. Pero, pero encuentro un poco estúpido estar como ahí a punto. Y lo encuentro valeroso y creo que, bueno, y por eso hay conformaciones de manadas que son Mm. triangulares donde están los alfas y están como los que rompen y que escudriñan y hacen la cacería, están los cuidadores, están los betas, claro, supongo que registran, yo soy de los que registran las cosas. Claro. Ahora, porque siento que eh, el movimiento impide el registro. Creo que uno podría hacer una línea y uno puede decir, hay gente que observa, hay gente que se mueve. Y la gente que se mueve lo pasa muy bien,
pero muere. Y la gente que observa, quizás no lo pasa tan bien, pero sobrevive. A lo menos en las películas pasa eso. El que observa, el que tiene punto de vista y tiene una mirada relevante, narrativa, a lo menos sobrevive hasta el final de la película para contar la película. Alguien tiene que contar la película. Mm. Pero si eres temeroso, ¿qué haces solo en la cabaña en Caleu? ¿No te da miedo en la noche? Ah, no, no, no. O sea, no tengo miedo. No tengo, como decía, esta película, ¿cuál película era chilena? Qué maravillosa, que decía, no tengo miedo ni al viento, ni a los gitanos, ni a la oscuridad. Era de Calvo Comenta, creo, o Machuca. Bueno, No, el mi asunto, memoria no funciona en el nivel cita y todo eso, me encantaría, pero ya, no es muy fuerte. pero no le tengo miedo a los fantasmas, no le tengo miedo a la oscuridad. No, imagínate, vivo solo, o sea, como gran parte del tiempo muy solo, en un lugar donde la Claro. casa más próxima está muy lejos. Jamás he tenido miedo de eso. Entonces, ¿a qué Eh, le tienes miedo? eh, mm, Le tengo miedo a, a la locura, le tengo miedo como a... Ah, Sí, sí, a a los la locura, demonios personales son eso. sí, claro, a los demonios personales. Le tengo miedo, por ejemplo, también a, a perder a alguien que amo, a hacerle daño a la gente que amo. Mm, Por ejemplo, a veces cuando veo esas noticias terribles de que alguien está retrocediendo y le hizo daño a su hijo, por ejemplo, un auto, mm. o alguien que olvidó algo, no, esa cosa me trabaja por días. Me duele eso, el tema de hacer daño. Pero hacemos daño siempre, Sí, sí, claro que sí. inevitablemente. Sí, claro, obvio, obvio. Sí, Es una condición humana. sí. Pero prefiero los fantasmas y la oscuridad que... Ah, prefieres a una Sofía. ¿Y no le Sí. tienes susto a la tecnología en sí misma, a todo lo que se nos viene? Ya la inteligencia artificial es un término que todos lo manejamos más o menos y ahora estamos con el metaverso. Sí. ¿No te da temor? ¿Me da miedo? Sí, o sea, me da pánico porque no hay una reflexión al respecto. Siempre los procesos. En el siglo XIX, cuando empezó todo el tema de la electricidad, el magnetismo, electromagnetismo, habían sociedades eh, donde había una filosofía de por medio antes de la técnica, había una reflexión sobre eso, ¿ya? Incluso te diría en algo tan aterrador como la carrera nuclear o todo el proceso de la carrera nuclear, habían grandes físicos arrepentidos, a cartas a los medios de los físicos Mm, sobre qué estamos haciendo con el mundo nuclear. Pero nadie está haciendo lo mismo con el metaverso, nadie está haciendo lo mismo con la posibilidad de que la realidad como la concebimos pronto va a ser diferente, te vas a poner unos lentes y te vas a poner unos guantes y vas a entrar a otra realidad. ¿Y qué pasa si te gusta estar ahí abajo? ¿Qué pasa con... Hay demasiadas preguntas. ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando se están tecleando los sentidos alterados? ¿Qué pasa con los vínculos? Puedes tener un vínculo ahí abajo y ahí arriba. Bueno, las leyes. Es muy loco eso. Una reflexión. no sé si tú ubicas a Carlos Colari, No. que es alguien a quien entrevisté, es un argentino, pero es experto en temas de medios, pero de medios en términos del futuro, Sí. digamos, algoritmos y todo lo que son las tecnologías nuevas. Lo entrevisté hace un par de capítulos y me llamó la atención porque él dijo, yo soy positivo, no tengo una mirada pura Ah, sobre bueno. el futuro. Me Sí. encantaría escucharte lo mismo. Lo que pasa es que he leído mucho, he visto muchas películas sobre la tecnología y las relaciones de tecnología con el ser humano, y generalmente si un rabino en Praga hace un Un monstruo de golem, barro claro. y le pone un sello y para que le barra la iglesia, la sinagoga, el primer día va a barrer la sinagoga y el segundo día lo va a matar. Y entonces se crea una especie de síndrome de Skynet donde
uno empieza a sospechar un poco de que las máquinas pueden ser siempre para nuestro bien, porque la directiva oculta en la máquina, que sería como unas leyes de Asimov, no tienes que dañar a la humanidad, la máquina puede sacar digo la máquina, pero estamos hablando de un computador cuántico de no sé cuántos, nada, qubits de pensamiento, puede decir, ok, pero el principal enemigo de la especie humana es la humanidad, así que ¿por qué no eliminamos la humanidad, dejamos unos embriones para el futuro y empecemos de nuevo? Y no estaría violando ninguna ley y tendría suficientes pruebas de que de verdad lo estamos haciendo muy mal. Entonces, sí, mira, pero yo creo que, espera, los pesimistas de tiempo corto son optimistas de largo plazo. Yo soy un pesimista de tiempo corto, porque si no hubiera pesimista de tiempo corto, no habría futuro. Si ¿Cuándo empieza a destrozarse y a quebrarse el sistema? Cuando hay un optimismo de corto plazo. Eh, Eso es súper perverso. Es muy peligroso. A mí lo que me preocupa más, fíjate tú, es algo muy interesante que dijiste, y se deberá a la naturaleza misma de cómo estamos viviendo, de que no hay espacio de reflexión sobre todas estas nuevas tecnologías o cambios vinculantes. ¿A qué crees tú que se debe esto? No, a algo bien poco romántico. La velocidad de la tecnología, de los procesadores y todo, está muy por adelante de nuestra capacidad de empezar a reaccionar. Es- Lo que está pasando ahora, hoy en Silicon Valley, estamos hablando de que lo que nos llega es algo, es un sedimento. Lo que está realmente pasando con inteligencia, no con inteligencias artificiales blandas, sino con inteligencias duras, de verdad, nada, lo vamos a ver en 7 años. Y en 7 años vamos a saber algo que pasa que debería haber pasado en 50 años. Está demasiado veloz todo para que alguien se detenga y te aseguro que no van a ser los cabros chicos de Silicon Valley que lo van a hacer. Me refiero a cabros chicos en una metáfora de que son unos adolescentes en su mente jugueteando con herramientas que son eh, muy poderosas. O sea, tienen mucho poder para su edad cronológica, mental, física, y estamos al final como en una cancha perversa, porque es como la velocidad de la luz. Nunca te vas a poder Claro, enterar. uno ve la publicidad, Karen, de este tipo de meta, la publicidad de meta. Es como súper bacán, vamos a comunicarnos, voy a tener el amigo que está en Croacia y mi amigo que está en Australia, nos vamos a juntar en un café, vamos a ir a una exposición, vamos a hacer grafitis como avatares, grafitis y el arte y los cafés y la buena onda. Eh, Espera un poco, no estás en la realidad. ¿Y qué está pasando contigo? Eh, Va a haber nichos que van a saber, nichos de gente, de personas que van a saber lo que está pasando, y la mayoría va a estar Claro. en el metaverso, lo que Sí. va a modificar completamente la estructura social desde la privacidad hasta la política y aspectos que no lo logramos dimensionar. Claro que sí, porque mira, la posibilidad de estar en dos puntos al mismo tiempo o muy cercanos al mismo tiempo es algo inédito en la Sí. cultura y en la especie. O sea, es un fenómeno físico que es imposible. En un metaverso sí vas a poder tener una pareja en la realidad en R y una pareja en R-1. Y la pregunta es, espera, ¿quiero saber quién es la pareja de mi pareja ahí abajo o no? Son dos personajes diferentes. ¿Cómo te llamas allá abajo? ¿Cuál es tu género allá abajo? ¿Tienes género? ¿O eres otro tipo de cuerpo? Porque también está el tema de cómo manejamos el universo físico. Hemos sido diseñados durante millones de años para manejar un universo físico con ciertas reglas de temperatura. Incluso nuestros codos llegan a una altura y uno se sienta en una mesa y todas las mesas en el universo están diseñadas a la misma altura, las codas a la misma altura y podemos manipular cosas. Todo esto que te rodea en nuestro fondo de pantalla están diseñados para una cierta altura y una cierta manipulación por un cuerpo. Pero abajo no necesitas ese cuerpo. ¿Por qué vas a replicar eso? ¿Por qué vas a replicar algo que quizás puede ser fallido? Y ahí empieza una búsqueda gigante. ¿Sabes qué? Yo no sé si quiero saber tanto de todo esto, es un problema mayor. Es como cuando te dicen, lo mismo que me pasa con
el cambio climático y todo lo que podemos hacer o no hacer, digo, stop. No Sí, sé sí, si, claro. o sea, si esto va a pasar, sepa o no sepa. Puedo saber la base, pero es algo que me supera en términos de viabilidad personal, creo. Por Claro que sí. eso me remito mejor a la lectura de los libros estáticos, algo estático, digo. Al libro analógico, claro que sí, claro. Oye, Julio, viendo ahora en tu casa Caleu, ¿qué pasa con el caso 63 de cuando comenzó, cuando lo empezaste a armar en tu cabecita a hoy? ¿Cómo comienza y cómo llegas a hoy? Eh, bueno, llegó es una locura porque nunca pensé que iba a pasar esto con Caso Me 23, imagino. jamás. Claro. Raro, fue producto de una pandemia. Mira, sabes que yo estaba escribiendo para Fábula una serie al comienzo de la pandemia, en realidad a finales del 2019, sobre una pandemia, porque, nada, yo leí en una noticia que unos científicos querían perforar un lago llamado lago Vostok, que es un lago subglaciar. Y a mí me pareció una pésima idea que alguien perforara un bioma que tiene 3 millones de años sin abrir. O sea, tú abrirías una caja de 3 millones de años de lleno de bichos que no tenemos inmunidad. Bueno, y Putin dijo, sí, vamos a hacerlo y todo, y como que, y yo dije, mira, aquí va a pasar algo. Se va a infectar un ruso y ese ruso, como en la película de La Cosa, va a llegar a otra base y va a tomar un submarino. Y estaba en diseñando esa serie y de hecho me preguntaron, oye, ¿pero qué es una pandemia? Mira, una pandemia es como lo que está pasando ahora en China, que están llegando unas neumonías atípicas en Wuhan, en una ciudad en China. Yo tenía esos papelitos. Porque cuando uno está escribiendo algo, tiene que investigar sobre lo que está pasando en el mundo real. Y como que había visto, es lo que pasa ahora. Hoy día creo que salió una noticia de un nuevo virus. Era básicamente lo mismo. Y luego, cuando yo lo conté a unos gringos y se matan de la risa, eh, ¿por qué? Porque dije, porque y si esto sale, vamos a estar confinados todo el año. Todos muertos de la risa. Y pasó. Pero en el fondo era un loco. Y luego cuando yo había estado hace muchos años atrás en un servicio de urgencia trabajando una noche, llegó alguien con un delirio desatado sobre el fin del mundo, con una narrativa espectacular sobre el fin del mundo. Nunca dijo que era un virus, le decía el evento, ya comenzó el evento. Las élites lo saben, tenemos que hacer algo. Doctor, tenemos que hacer algo, me decía. Eh, y, y yo pensé, este tipo, nada, pues está loco. Y pensé que las etiquetas de salud mental son tan facilistas. Entonces uno etiqueta a alguien no eres válido como interlocutor y listo. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sido verdad? Y eso pasó con la pandemia. Y ahí empecé a escribir Caso 63. Eh, Pero empezaste a escribir caso 63 y después contactaste a Spotify. ¿Cómo funcionan estas cosas? no, lo que pasa es que, a ver, primero estamos hablando de que ahora todo el mundo está haciendo audioseries y todas las plataformas están haciendo audioseries. Es una revolución gigante. Ok, Una revolución que tiene solamente 2 años. Porque antes eran podcasts con un narrador, que era como un true crime, donde había un narrador, no había ficción como una mm, serie de plataforma. Eh, entonces, emisor me dice, oye, al revés, queremos presentarle a Spotify un proyecto pero se nos ocurre que, como a ti te gusta la ciencia ficción, es el momento de que pruebes, porque buscaban a alguien que escribiera bien diálogos, porque el fundamento de los audioseries son los diálogos. Entonces, ya. Sí, yo tengo una ciencia ficción, mira. Porque si no, hubiera pasado al siguiente, que está lleno de buenos escritores en Chile. Lleno. ok. Ya. Pero yo tenía algo que es que tenía una presentación de Caso 63 porque quería hacer una serie sobre eso. Tenía un PowerPoint donde salía Amy Adams con otro tipo y era una psiquiatra en el Hospital Salvador que tenía que tratar a un tipo que decía venir del futuro. Claro, porque también había visto muchos en YouTube, muchos viajeros del futuro que tenían unas lógicas súper buenas y se caían en cosas. Y dije, no, no, si yo fuera viajero del futuro, tendría una línea lógica donde no me podrían descubrir quién soy. Y dije, yo lo que haría tendría respuestas para todas las preguntas típicas que yo me haría.
Y ahí dije, voy a hacer una serie con esto. Y cuando me preguntan, no, dije, tengo esto. Mandamos el primer capítulo, les encantó y empezó. Y nunca me hicieron una corrección ni nada, 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 Oye, nada. Julio, pero es distinto escribir algo para una serie que para un audio de ese, Sí, y sí, yo no sabía una nada de eso, audioficción. claro. Pero lo que pasa es que, en primer lugar, eran grabaciones. eh, Eran las grabaciones de una grabadora de una doctora. Entonces para mí era más fácil comprenderlo así, entonces era obvio que no podía Ah, escribir nada si era una grabación. mm, Pero y sí traté de hacer que los diálogos se generara un sintagma, una imagen sobre el diálogo. Yo lo llamo un metasintagma, que es cuando alguien dice, eh, caminé hacia la vieja capilla del hospital y siempre hay una fuente ahí y hay como un vitral y a las 12 del día el sol incide el vitral y alumbra la fuente. Y por un segundo no parece un hospital, parece un bosque encantado. ¿Ya? Cuando tú dices eso, estás imaginando algo, pero es un diálogo. ¿Ya? ¿Qué es la gracia de la audioserie? Que el diálogo genera una imagen. Lo que traté de mm, infiltrar mucho en Caso 23 fueron tres cosas, como ese tipo de diálogos, de metasintagma, flashback de diálogo, muchas teorías, todas googleables, traté de inventar lo mínimo posible, porque quería ese desafío, que si yo hubiera sido viajero en tiempo, que no me descubrieran. Y también mucho de lo que yo sabía de virus y de bacterias, porque me encanta el tema. Entonces, y, y esto sí, yo creo que, y todos los gente relacionada con el mundo de la salud lo sabían. Sabíamos que sabíamos que una pandemia no terminaba, como decían al comienzo de la pandemia, no, esto va a durar 2 meses, no, esto se termina la mm, próxima semana, sí. o un año, no, no, estos son 5 años, 6 años, De son hecho, me lo dijo mi 7 olas. hermana y cuando me lo dijo, yo le dije, "Ah". Sí, exacto. Son 7 olas. La primera ola no, no te preocupes. La tercera de la heavy. Hay mutaciones. Si la gente no se vacuna, va a mutar y nos va a ganar. Así de simple. Es súper simple. Era la primera vez que yo sentía que estábamos en las inmediaciones reales de una extinción masiva. ¿Y por qué una extinción masiva? Porque de verdad que si más allá de la teoría de conspiración de vacunas y todo, si la gente no se vacuna y no tiene una inmunidad de rebaño, los virus mutan y mutan, mutan y mutan, y una mutación puede hacerse más relevante y nada. Y hemos visto películas sobre eso. Hemos visto. Y ahora estamos viendo el caso 63. Dime una cosa, Sí, hablando de Fábula, ¿cómo fue tu experiencia con la productora Fábula? buenísima. Lo que pasa es que en Fábula eh, yo escribía algunas series o ideas de series y me tocaba hacer mucha consultoría. Y me encanta hacer consultoría porque leía Ah, ¿te gusta? sí, guiones de otros me encanta, porque está como desde desde la frialdad que no es tu obra. Entonces me gusta poder opinar Claro. sobre un sistema, eso. Y, eh, y una compañía que finalmente eh, hay un nicho en las plataformas que tiene que ver con que tienes que hacer series. Y era una compañía en Chile que estaba haciendo series para el mundo. Es quizá el mejor lugar para un guionista, para comprender qué cosa, cuál es el espíritu de los tiempos, qué están buscando las plataformas, qué pasa con Apple, con Amazon, qué pasa con todos Mm, ellos. mm, Claro. Y ahí tenía dos situaciones. Me encontraba privilegiado de estar en esa posibilidad de conocer lo que pasaba afuera, pero también pensaba, oh, pero en Latinoamérica no hace mucha ciencia ficción. Entonces, como que, en el fondo, a veces las plataformas exigen ciertas narrativas para Latinoamérica que no son las que uno quisiera. Y a mí me gustaba ciencia ficción. Por eso con Caso 63 se abrió un poco eso. Es como, se puede hacer ciencia ficción desde Chile o desde Latinoamérica. Más allá que hay súper buenos escritores de ciencia ficción en Chile. y qué países te han llamado la atención que haya tenido tan buena acogida al caso 63, partiendo por Chile? Bueno, México, no, en realidad es una serie que le ha ido bien, muy bien en Colombia, en México, en España, en Argentina, bueno, en todas partes. En todas partes. ¿Qué Sí, se es que tengo siente? Oye, el ego, ¿qué se siente? no, no, intento cada cierto tiempo comprender que esto dura un segundo y
Yo igual medito, tengo una costumbre, yo medito hace mucho tiempo, medito todas las mañanas, poquito, ¿ah? Pero, pero todas las mañanas intento tener los pies en la tierra. eh, no me gusta mucho la exposición, por ejemplo, esta entrevista me encanta, pero es muy loco porque casi nunca hablo como de mí. eh, y de hecho soy un fiel eh, convencido de que las obras deberían ser anónimas. Me refiero a que esto es una locura lo que estoy diciendo, pero es bonito cuando una obra viene con un seudónimo y uno dice, wow, qué increíble. Pero si viene con un seudónimo en un territorio tan polarizado como está la civilización en este momento, este tipo es de acá, este tipo es de acá, este tipo es un chileno, Mm. este tipo es un no sé cuantito. Eh, las obras son algo muy extraño, son sistemas en sí, es muy bonito eso. Tú eres entonces de la teoría que la obra se puede diverger del autor. Autor y Claro, obra no convergen. lo que pasa es que, mira, si leo un buen libro y después sé que ese autor eh, asesinó a su perrito, es terrible y no voy a seguir leyéndolo. Entonces, y quizás es bueno que no siga leyéndolo, eh, pero también debería votar todos mis libros de todas Sí. partes. Y abrir una policía Ah, la policía. Lee la el policía a la egregore, memoria. el ¿Leíste la egregore. policía? Mira, ese libro me marcó La policía a la memoria. ¿Y por eso no tienes redes sociales? No, no por eso, es que mira, yo soy muy pegado y sobre todo con teorías y cosas. Entonces, por ejemplo, en las redes sociales seguía a muchos físicos y me acuerdo como cuando salió el bosón de Higgs. Mm, eh, no soy como los que siguen como influencers y noticias que, que pueden durar un día, sino que trato de meterme en noticias que pueden ser como freaks igual, pero igual relevantes. O sea, ¿qué pasó con Marte? ¿Qué pasó con eso? Pero igual pasaba horas y horas metido en eso, Sí. horas y horas y horas. Y en un momento, cuando quise escribir la novela, dije, es que esto es una competencia, es como, en realidad, me comprendí algo. Todos pueden escribir. El problema es que nos dieron las redes sociales para que no lo podamos hacer. Entonces lo que hice fue algo radical. Un día dije, no, no puedo más. No hice nada. Hace 2 días que no haga nada. Estoy en la primera página. Nunca voy a poder hacer la novela. Así que me salí de todo. Y ese challenge dije, cuando termine la novela voy a volver. Y nunca más volví. ¿Y las echas de menos? No, nada. Porque igual tú No. sabes todo. Igual te cuentan todo, igual como... ¿no? Sí, pero hay artículos que quizás no te llegan, discusiones, no estoy hablando de las polémicas, sino de discusiones relevantes, hilo, fuentes de Sí, información, digamos. estoy suscrito como a algunas revistas y sí, Y con eso es suficiente. eso es suficiente. Sí, igual Oye, lo loco de las noticias es que algo que parece muy relevante que uno se quiere tirar por la ventana y cortar las venas porque pasó en este momento, al día siguiente es otra cosa también igual de relevante y le dicen otra cosa, entonces van quedando como una especie eh, de Pedrito y el Lobo. Yo me acuerdo cuando estaba en el servicio de urgencia había un timbre paro y siempre decían, nunca toques el timbre paro, nadie tiene que tocar nunca. Cuando se toca el timbre paro, se toca el timbre paro. Eh, y me quedé en eso, es como aquí a cada rato se sí. toca el timbre paro. Hablando de, hoy es un día importante porque se lanzó tu nueva novela, el final del metaverso, ¿no? Sí, sí, exacto. Por una editorial Suma de las Letras, pero en realidad es de Penguin. The Penguin, sí. Sí. A ver, A ver. metaverso, el final del metaverso. No, yo es súper injusto, pero ¿de qué se trata esta novela? No hay nada Ah, peor que le pregunten a un escritor o una escritora de qué se trata, pero en realidad al final del metaverso es muy amplio el título. y claro, se trata sobre es un mundo donde los metaversos son comunes y hay un reparador de errores del metaverso. Y se empieza a dar cuenta que hay un grupo de gente que no sabe que está en un metaverso y eso es Mm, complicado porque se involucra con una persona y hay una sola regla de programador de metaversos, es si un
una entidad es informada, hay que sacarla. ¿Y cómo se saca el metaverso? Nada, se marca y luego le viene un aneurisma o lo atropellan o le pasa algo que sea coherente con el universo del metaverso para que nadie sospeche nada. Eh, y nada, es sobre eso, y empieza a cuestionar la realidad y tiene varias capas de realidad la novela. Es bien distópica eh, y me entretuve mucho en hacerla porque tuve que hacer como un plano de mapas de realidad. ¿Cuántos proyectos trabajas a la vez? Como cuatro, pero lo que pasa es que si no, me quedo pegado en uno y, no, y Ah, me autocolapso, entonces necesito como ir switchando. Sí, mira, te tengo aquí algo que te mandaron. ¿ya? Escucha Chuta. esto. Uh, A ver. Julio, si tuvieras que elegir entre estas dos cosas para dedicarte el resto de tu vida, uno, escribir podcast de ciencia ficción, dos, ir a trabajar al equipo de guionistas de Star Wars. ¿Qué elegirías? Ay, Dios mío, ¿por qué eres mala? A ver, para los que nos están escuchando, acá tenemos una pregunta de Ángela Poblete, que también estuvo en Espiral, y ella es la directora ejecutiva de la productora Fábula. El mejor jefe que he tenido de verdad, y se lo digo a todo el mundo, nada, una maravillosa persona. Pero también me hace preguntas así, pues, entonces como que me ponen problemas, porque no, es que lo que pasa es que, no, ¿sabes qué? Lo paso mejor escribiendo, por lo mismo, por las casas en el bosque, escribiendo solo. Creo que un equipo de guionistas gigante en Los Ángeles, como que finalmente lo trataría de hacer bien, pero no lo pasaría bien. Mira, mira tú, mira tú. Oye, ¿y hasta cuándo vamos a tener caso 63? Hasta ahora nomás, porque Sí, son se tres acaba, ¿verdad? Y es un y se hecho, acaba. es un hecho. No, es un hecho, es que no, sí, sí, es un hecho. Y se cierra con una idea que tenía cuando comencé a escribirlo, como si esto llegara hasta el final, ¿cómo terminaría? Ah, yo sé en qué parte, y al menos en qué ciudad y en qué parte pasaría todo eso. Y eso. ¿Y no te dará nido vacío? ¿El síndrome del nido vacío? No, me da un alivio gigante, gigante. ¿Por qué? No, un alivio, no, porque luego a veces uno olvida las cosas que escribe y mucha gente te pregunta por la primera temporada y como que la primera temporada en mi mente como que pasó un poco, entonces como que vuelvo para atrás y retrocedo en el tiempo. Creo que es saludable que uno vaya haciendo cosas buenas, malas. Oye, y esto que la gran noticia de que será protagonizada por Julianne Moore y Oscar Isaac, ¿cómo es Eh, esto? ¿Cómo te supiste esta noticia? ¿Cómo se gestó? ¿Qué sientes? claro. No podía saberla porque Spotify tenía una cláusula de confidencialidad, pero ese día me escribió en Spotify y me dijeron, va a salir esto en la prensa. Y mira, imagínate, a Oscar Isaac es como, están todas las películas de ciencia ficción que admiro, desde Star Wars hasta Ex Machina y nada, es eh, un comandante de la flota. Y Julian Moore, ¿para qué decir? Pero lo que pasa es que tengo aquí me pasa algo, no puedo diferenciarme de un fanático, entonces no veo cuál es la diferencia para mí. Es como lo encuentro increíble, sé que lo van a hacer maravilloso y, y me siento muy feliz porque quiero escuchar la audioserie en sus bocas y si lo hace la Ah, serie, pero nada más, es como eso. No, me encanta. y el Antonia Segers y Néstor me cuesta Cantillana, Antillana. porque yo diría Castillana, pero No, Cantillana. maravillosos. Eh, ¿Tú te involucraste en la elección de ellos para la personificación o no? ¿Cómo funciona esto? No, eso lo hizo el emisor, pero obviamente me preguntó y yo dije, "Oh, ¿cómo no se me había ocurrido esta pareja? Es como la pareja Ah, que tiene que ser. te hizo Eh, clic así. completamente, porque de alguna manera, y esto es muy nerd lo que voy a decir, es yo en, en el equilibrio de fuerzas narrativas de Caso 23 está una locura y una racionalidad, y era como un Mulder y Scully.
Y Scully era Mulder y Scully de Archivos Secretos X, que para los que no saben ella era escéptica y su compañero de trabajo era muy loco y muy creyente en los ovnis y todo eso. Y ya no, era como, a ver, vámonos con calma. Y me pareció súper bueno un arco donde ella parte como Scully y termina creyendo Mm. eh, totalmente salvaje y libre y con una espada salvando el mundo. Y él a la vez comienza muy loco, y termina más mesurado. Me encantó esa relación entre ambos. Y lo tomaron la Antonia con Néstor de manera Ah, increíble. Sí, oye, le debemos harto a este loquito que conociste haciendo turnos, ¿ah? sí, bueno, sí. Esas Lo que cosas. pasa es que no creo que, a ver, esto es muy personal y suena súper como New Age, lo sé, pero creo que las cosas pasan porque pasan. Es como que eh, hay una especie de pistas, hay pistas que están ahí y hay que tomarlas. Y yo no tomaba muchas veces no tomo esas pistas y a veces las tomo. ¿Ya? Y ahora estoy tratando de abrirme a las pistas. Están ahí. Y después de un proyecto tan grande, ¿te das un descanso, tanto físico como mental, o eres de los que sigamos, porque hay un libro, se termina ahora este caso 63? Sí, no me considero que lo hago como una euforia, es como que una cosa me relaja y me lleva a la siguiente y me lleva a la siguiente. Eh, y, y no voy a tomar dos descansos, es como definitivamente a veces siento que pasa un día y no escribo nada y tengo el síndrome del domingo en la tarde, donde que no hice la Ah, tarea. Claro, ya. sí. Pero estamos un poco viejos para el síndrome del domingo en la tarde. El síndrome de domingo de la tarde lo pusieron en la simulación a todas las edades, para todo el mundo, todas las edades y todos los países. Es algo tan particular. Eh, Qué extraño, es como que se termina un ciclo el domingo en la tarde y hay algo pasa y viene una nueva cosa. Entonces como que mueres un poco. Pero revives. Sí, pero ¿te pasa o no te pasa el domingo en la tarde? Me pasa. Me Sí. pasa y me encantó lo que leí hace un tiempo, que una tribu en África, o que hay muchas tribus en África que son recolectoras, no tienen síndrome. Claro, porque, claro. Claro, pero nosotros seguramente pues el síndrome del domingo en la tarde se nos va a convertir el síndrome del miércoles en la tarde. Vamos a trabajar tan poco que quizás que vamos a tener que adecuar la terminología. Es que siempre tiene que ver con el terminar un ciclo y esa muerte de terminar un ciclo y comenzar otro. Y hay una sensación de ¿por qué tenemos que estar en esta rueda de ratón dando vueltas? Eh, Qué rico sería como tú dices, como llegar a un territorio, bueno, quizás el metaverso va a conseguir eso y eso quizás sería lo único bueno del metaverso, que es como que se eliminan los días. Oye, no hay cómo pararlo del metaverso, ¿no? ¿Qué pregunta No, más no. nadie? ¿Qué pregunta más? Te quiero decir algo que tú dijiste en Revista Capital. Menciona una noticia en que Warner acaba de comprar el guión de una película escrita por ti. Sí, sí, exacto. Que es Es muy loco eso. un thriller psicológico con dos personajes en Ujú. una isla remota, un Sí, farero y una mujer náufraga. Cito aquí, será mi primera película en otro idioma, me tiene muy sí. contento. ¿Cómo llegas a esto? Claro, ¿También te mira. llega un mail? ¿Te llaman por teléfono? ¿Cómo funciona? No, yo había escribí un guión que se llama Atlas, que es sobre, porque estuve en el en el Cabo de Hornos y el farero, estuve con el farero ahí, con su familia, y estaba ahí el farero. ¿Pero Y existe todavía la profesión farero? Yo por pensé que... supuesto, yo le llevé mi libro, El Vicente extranjero, me bajé en un Zodiac en el Cabo de Hornos y se lo llevé y estaban como, y me llevé unas piedrecitas y me pusieron en mi pasaporte Cabo de Hornos, ¡pum! Ahí, ¿En ya. serio? Sí, no, Oye, hermoso. antes que se me olvide, no sé si leíste el libro de colección de faros de Jasmina Barrera. No, no, ya, y lo voy a leer ahora. Es una joya, una joya. También la entrevisté. Mira, alucinante, Oh, qué alucinante, alucinante. alucinante. Bueno, Pero, bueno, mira, y entonces, sigue con entonces tu historia. nuevamente me obsesiona el tema de el lugar protegido dentro del caos, es como la cabaña, Ujú. el faro en la tormenta.
Yo dije, yo hubiera sido tan buen farero cuando estuve ahí. Pensé, oh, 4 meses sin nadie, viene a buscarme algo con provisiones y todo. Ya. Bueno, ya sabes lo que puedes hacer a continuación. Sí, claro. Y luego pensé en el faro como evangelista, que costó tanto hacerlo y costaban semanas por llegar. Entonces pensé, bueno, un farero y un náufrago. Eh, y el farero siempre como con la... Porque mira, hay un tema, el farero salva a los marineros. Y la mitología de las sirenas es que las sirenas hunden a los marineros. Entonces como que hay un antagonista entre sirena y marinero, y farero, siempre. Ya. Entonces como que pensé, aquí hay una figura donde alguien puede enloquecer y es la relación, es como un misery, donde hay una náufraga y un farero, y a pesar de lo que uno puede intuir al comienzo, que puede haber algo una sensación media como de abuso, un tema sexual, no hay nada de eso, porque está más loco aún, está totalmente eh, pensando en que eh, ella puede protegerla de las sirenas que lo van a venir a buscar, lo que sea, y ella comprende que él nunca mandó a pedir ayuda. Y son las 4 semanas donde están juntos y hasta que ella descubre que está frente a un protector, que no un protector que estaba totalmente loco y tiene que tomar algo en su acción. Bueno, esa la mandé a una productora y esa productora habló con una distribuidora de cine que se llama Marvista y Marvista habló con Warner y Warner yo le dio el guión, lo tradujeron, les gustó mucho más, lo tradujo, yo no escribo en inglés, entonces, nada, pues van a hacer la película. Ahora la van a filmar, pero parece que la van a filmar o- en el norte de Canadá, en un Ay, faro pero en el qué norte cosa de más Canadá. entretenida. No, Me gustó. Voy a ver esa película cuando salga, obviamente. se llama ¿Cuándo Atlas. sale? Se llama Atlas porque la figura del que está en el mundo, al final del Claro, mundo, con como el... el... Claro, sí. Julio, tú, a ver, yo es muy difícil hacer un resumen, pero aquí eres profesor, has hecho clases en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba, en la Universidad Católica, la Universidad del Desarrollo, en la Escuela de Cine, ARCI, en la Universidad Mayor. Estoy Y leyendo ahora, aquí. Y en Doméstica, con, sí, y- con claro. Ricardo Larraín. Ah, no, y con Octavio Ricardo Reyn en la universidad que tenía. Ah, Y Doméstica es una claro, y lo pronuncié plataforma, mal, todavía qué vergüenza. Doméstica. no, Doméstica es una plataforma Sí, que hace clases en línea, que es muy loco porque en el fondo esas clases las grabé hace como 4 años. Eh, eras pero 4 años más joven. sí, no, ¿Y la claro, barba también la tenías así canita o no? ¿O no sí, tenías no, barba? no sé, no, tengo dos, tengo uno con mucha barba, de farero, y la otra tengo como nada, po. Pero lo loco es que están ahí, entonces alguien toma el curso, y son como 17 videos del curso, Ya. me dice, oye, mira, ayer estuve contigo, no, si no estuviste conmigo, eso fue hace 4 años, ya ni siquiera me acuerdo lo que dije. Pero tiene 26.482 alumnos. Te vas a Sí, tener que bueno, acordar lo que dijiste, pero no ¿ah? al mismo tiempo, es como, sí, sí, eso es lo bueno, por eso me quiero ir a un faro, Bueno, en internet. cuéntame, vamos a ir cerrando, pero antes de eso, quiero saber si nos puedes recomendar 3 podcasts. Oh, muy fácil. Hay uno eh, de un guionista de podcast que hizo Guerra 3, hizo Eliana Pagón, que acaba de hacer una especie de tratado sobre virus. Y él me dijo, oye, me escribió, me dice, oye, no te estoy copiando nada, haga caso de un tinte, por favor, no me vayan a mandar. Porque escribió una cosa maravillosa sobre un virus que ocurre en 2040, en 2026 y se llama La firma de Dios y es una reflexión sobre la ciencia maravillosa. La firma de Dios. ¿Ya? Eh, el segundo es eh, una chica que va en su auto y que recibe una llamada de ella misma en el futuro, que tiene también mucho que ver con Caso 63, que es un podcast argentino que se llama Número Oculto. ¿Ya? Eh, y el tercero
se llama, es chileno y se llama Ave Presa y es un thriller que a mí me encanta. ¿Y qué estás leyendo? Recomiéndanos libros. Ah, que estoy leyendo una historia sobre la Ruta de la Seda. Ay, ¿cómo se llama? Se llama La historia, El corazón del mundo, ¿ya? Eh, Estoy leyendo eh, eh, o sea, un libro de inteligencia artificial que se llama Filosofía y Ficción. Y filosofía y ficción eh, es una especie de tratado sobre nuestra relación con la inteligencia artificial. Eh, y eh, eh, ¿Qué más? De una filósofa que se llama Amy Ireland. Y estoy leyendo una historia que se llama Historia de las Religiones, de Ford, que es maravillosa, y estoy examinando como religiones comparadas para un proyecto de ciencia ficción. ¿Y vas a seguir trabajando en ciencia ficción? ¿Tus próximos proyectos? Mis próximos proyectos son todos de ciencia ficción. No me interesa escribir, no me interesa escribir otra cosa por el momento. Y estoy escribiendo una cosa sobre qué pasó sobre una colonia marciana que volvió y le ponen un terapeuta y el terapeuta tiene que descubrir qué pasó ahí arriba, por qué volvieron y volvieron pocos, ¿ya? Una especie de treatment con marcianos. Tienes mucho sentido del humor, aparte de ser muy creativo, pero mucho sentido. Un Porque- in treatment para los marcianos. treatment Excelente. para los marcianos, claro. Estoy escribiendo otra cosa que se llama Memorias de un globo planista, que es una historia adolescente de un joven que presenta en su trabajo de ciencias la posibilidad de que la Tierra sea redonda. Y uno comprende en ese momento de que ganaron ciertas fuerzas en el universo y que es un mundo regido por la ciencia está totalmente desprestigiada, la Tierra es plana, por supuesto. Y el calentamiento global es porque hay demasiadas almas en el infierno y se produce un efecto sartén con la Tierra plana. Y es, bueno, y es sobre alguien que comprende que está en una distopía. Sí. ¿Y en qué formato son estos proyectos? Estos son unos audioseries para Sonora, que es un grupo Ahora voy a Madrid, ahora la próxima semana. Ah, ese es el viaje que Ah, estás preparando. y voy porque en las audioseries lo que está pasando es que el autor está dirigiendo un poco. Eh, y, y el otro es un libro. Vamos a ir, como te dije al comienzo de este programa Cerrando. Espiral, al cuestionario Espiral. Ah, ya. Ya, Ya. vamos. ¿Cuál es tu idea de la felicidad? Una casa en un bosque. ¿Tu mayor miedo? Una cueva con pensamientos. ¿Lo que más te molesta de ti mismo? Eh, Pienso mucho ¿En los demás? en los demás. Eh, Oportunismo. El oportunismo no me gusta. ¿A qué escritor vivo admiras? ¿A qué escritor vivo admiro? Eh, Vivo admiro. Uy, qué buena pregunta. Ya sé, Carrier, ¿Y muerto? Borges ¿Hoy qué y desayunaste? Philip Dick. Oye, ¿y hoy Bueno, qué desayunaste? no desayuno, tomo café, como una vez al día, ¿A qué hora? en la noche, ¿A qué hora fue la última vez que comiste anoche? a las 7:30 de la tarde. ¿Y no comes nada hasta qué hora? Sí, tomo café hasta las 7:30 de la tarde. Es Ya, como, no voy a hacer con las preguntas porque esto no lo puedo creer. Hay algo porque lo que alienígena. pasa es que el ser humano, tú piensas que el ser humano cuando cazaba, cuando se iba a cacería,
voy a tomar desayuno, y luego iba y se comía un conejo en la mitad de esa mañana y a las 12 se comía la otra cosa. No, pasaban días. Entonces yo como que me acostumbré y como una vez al día cuando uno llega a la cueva, entonces uno come. Y luego uno se va a cacería y vuelve. ¿Y si Eh, haces deporte? no, mejor aún. ¿Tú crees que la gente que cazaba mamut tenía que hacer mucho deporte, andaba sin comer? Se activaba. Es una teoría que estoy probando. Puede que no resulte, Ahí me pues, vas a contar, ¿ah? muera pronto. Mm, Vamos a contar. ¿Agenda de papel, electrónica o ninguna? Por favor, agenda papel en esta libreta, que solamente yo encargo de un lugar, Rollman, que tiene este tipo de páginas, todo en papel, y que uso solamente portaminas, nunca eso. Ya. Antes usaba también unas cosas como raras, pero no, pero la he ido desechando. ¿Cuál es tu mayor vicio? ¿Chocolates? A las 7 de Pero, la tarde, ah, ¿cuándo mientes? todo el tiempo. ¿Quién ha sido la mayor influencia en tu vida? Eh, mi abuela Sara. Ay, como mi hija se llama Sara. No importa eso. ¿Ayer te sentiste feliz cuando? Eh, Cuando aterrizó el avión y no había explotado una turbina que venía a un lugar. Antes de acostarte siempre. Eh, Siempre intento leer y me quedo dormido. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Eh, Algunos memes los encuentro increíbles, pero eso que, porque me los mandan de mi grupo de WhatsApp, no tengo redes, pero me mandan los mejores memes y me cago en la risa. Y también me hace reír, no, nada, soy viejo, Seinfeld, una y otra vez. ¿Té, café o agua? Café, completamente, café. Quizás con una pizca, pero minúscula, de bicarbonato para bajar un poco el nivel de acidez del café y genera una sensación súper buena. Y quizás con un poquito de aceite de coco. ¿Azúcar, endulzante o nada? No, 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 eso no existe esos inventos como del siglo XIX de azúcar procesada, no existe para mí eso. ¿Cerveza, blanco, tinto, champán? Tinto. ¿Lo que más te inspira? Lo que más me inspira, eh, la posibilidad de que estemos en una simulación. TikTok es. El plástico de del mundo digital. ¿Has sentido odio? Hace muchos años sí, eh, fue una injusticia ¿Qué te que, hace enojar? que me hace enojar. eh, Me hace enojar la tontera. ¿Selfies? No, no, tengo los brazos demasiado cortos. ¿Qué es lo más aventurero que has hecho? He hecho cosas aventureras, sí. Solo he estado en el desierto de Atacama, casi perdido, buscando meteoritos. He estado, he estado en el Cabo de Hornos. Bueno, eso es aventurero, pero igual está más protegido. Creo que cuando estaba más cerca de la muerte he estado ahí y también he pasado un huracán heavy en un lugar donde no era apropiado pasarlo. Ya. ¿Mac o PC? Mac, Se dice 99% de trabajo y 1% de inspiración. ¿Qué opinas? que es así. Un consejo para guionistas que comienzan. Que no dejen de escribir nunca, ni un día, y que bajen a un programa de bloqueo de redes sociales y que dejen el celular lejos. Un acierto que has cometido en tu carrera. Eh, Haber escrito las cosas que a mí me gustan como yo publico. Un error. Eh, Haber hecho algo que yo sabía que una
haber construido una historia que yo sabía que estaba mal. ¿Cómo te relajas? Medito. ¿Tienes un hobby? Sí, hago joyitas de madera, pulidas. ¿Fama, dinero o ambas? Uf, no, fama no, no. Eh, Privacidad sería increíble. Dinero lo suficiente para tener privacidad. ¿Audiolibro, libro en digital o en papel? Eh, Libro en papel para tenerlo, libro en digital para llevarlo, pero para poder leerlo, audiolibro. ¿Por qué? O sea que tú lees, escuchas, cuando No, lees, leo. tienes el libro, Tengo el libro, lo ¿sí? tengo, físico, lo geo, lo leo, pero cuando me voy, me lo llevo en Sí. digital. Ya. Pero cuando de verdad quiero leer una gran cantidad de cosas, como y voy de viaje, me pongo audiolibro. El mismo lo tengo en 3 versiones. Sí, 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 pero no te desconcentres en el audiolibro, No, no me concentro para nada, porque estoy cometido en ¿no? el mundo de las audioseries, entonces me Entonces, gusta claro, claro. escuchar. Oye, Julio, ¿hay algo que te gustaría agregar hoy? Creo que sentí que venía una entrevista muy genérica y creo que tuve una conversación muy, 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 con muchas capas y te lo agradezco mucho. Eh, Gracias. Pucha, gracias a ti. Esa es la idea. Este es un podcast Wow. distinto, distinto, que me gusta penetrar más en la persona más que en el personaje, conectarse con algo más allá, con una visión más profunda y con anécdotas que nos tenemos todas las personas. Nadie había conocido que buscara meteoritos y ese tipo de cosas, pero lo puedo aceptar, lo puedo aceptar. Julio, Sí, sí. muchas, muchas gracias. Fue un honor y lo pasé bomba. Hoy también lo pasé muy bien, se me pasó volando, así que muchas gracias. Gracias, cuídate harto. Chao. Gracias, ¿eh? Chao. Chao. Me encanta conocer a la persona que está detrás del personaje, detrás de lo que los medios nos quieren mostrar. Esa es la idea de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Ir más allá, explorar los miedos e ilusiones de cada uno. Me divierte mucho también el cuestionario Espiral. A los invitados los sorprende. ¿Le tienes miedo a la inteligencia artificial? Yo un poco lo reconozco. Cuéntame, déjame tu comentario en la transcripción en la página web www.karenkotner.com o mándame un correo a karen@karenkotner.com. Lee, escribe, crea. ¡Chao!